mística trascendental. Objetivos. Llevar la enseñanza de tipo gnóstico a toda la humanidad, sin diferencias de sectas, razas, casta, sexo o color. La gnosis existe en toda pieza arqueológica, en todo nicho, pirámide, sepulcro, etc. Lo interesante es, precisamente, extraer la gnosis, sabiamente y según reglas, de entre las distintas piezas arqueológicas, halladas no solamente en nuestra patria mexicana, sino en todas las latitudes del mundo. Doctor, dentro de las enseñanzas gnósticas científicas, se habla mucho de la Atlántida. ¿Podría ilustrarnos usted al respecto? Ciertamente, la Atlántida de Platón ha dejado de ser simplemente un mito y se ha convertido en un hecho concreto, real y efectivo. A poco, en España, un grupo de científicos se preparaban para la exploración de la Atlántida. Obviamente, ha sido descubierta en el océano que lleva su nombre. Bien saben los expertos en materia marina, que existe una plataforma en el fondo del mar, existente entre Europa y América. Incuestionablemente, tal plataforma es Atlántida. En algún tiempo, estuvo este continente a flor de mar, como se dice, es decir, existió, y en él vivieron muchos millones de seres humanos, se extendía de sur a norte, tuvo una poderosa civilización y más tarde se hundió entre las embravecidas olas del océano. Indubitablemente, la Atlántida desapareció a consecuencia del cuarto movimiento que existe en nuestro mundo Tierra. Quiero referirme en forma enfática, al movimiento de revolución de los ejes de la Tierra, porque no solamente existe el movimiento de rotación, ni solamente el de traslación, o balanceo, hay un cuarto movimiento, conocido por la ciencia astronómica, que es el de revolución de los ejes de la Tierra. Así que cuando los ejes de la Tierra pasaron por esa tremenda revolución periódica, la Atlántida fue sumergida entre las olas del océano. Una verticalización de los polos, fue más que suficiente como para que los mares cambiaran de lecho y la Atlántida quedase sepultada entre el océano. Pruebas de la existencia de la Atlántida, las hay a millones, por de pronto, hemos de recordar nosotros los jarrones encontrados entre las ruinas de la antigua Troya, descubrimiento que hiciera el arqueólogo Schliemann, alemán, jarrones de mármol, piedra, o losa, es decir, de distintos materiales, en cuyo fondo se hallaron monedas con la firma del rey Cronos, de Atlántida, y ese mismo tipo de jarrones se encontró en Tiahuanahuaco, Centroamérica, con las mismas monedas y las mismas firmas del rey Cronos, de Atlántida. Placas conmemorativas del acontecimiento Atlante, las hay en Lhasa y también en Centroamérica, Tiahuanahuaco, donde se recuerda que el país de las lomas de barro, Atlántida, fue sumergida entre el fondo del océano, después de una gran catástrofe, y todos los libros de los pueblos antiguos, me refiero a los códices del este y del oeste del mundo, recuerdan en sus sagradas escrituras tal acontecimiento. Además, la cuestión racial es, de por sí, bastante más que suficiente como para dar testimonio de la Atlántida. Veamos, por ejemplo, aquí, en nuestro país, México, a cierto tipo de yucatecos. Trasladémonos, por un momento siquiera, a Chichén Itzá, encontraremos el ojo oblicuo, propio de la raza japonesa, china u oriental. Esto es más que suficiente como para indicarnos un tronco común, entre el este y el oeste. Obviamente, tal tronco, es el único que nos puede explicar esta similitud de razas. Además, si vamos a la cuestión del lenguaje, descubriremos, por ejemplo, a Atlas, en la antigua Grecia, cargando al mundo sobre sus hombros, es raíz de Atlante o Atlántida. Esto viene a recordarnos, precisamente, al gran continente sumergido, ¿no? Así, a medida que vaya pasando el tiempo y las investigaciones continúen, se irán sacando más y más pruebas de la Atlántida. Pero lo más interesante es que se empiecen ya a sacar, del fondo del mar, muchas piezas arqueológicas que acaben de quitar la duda de la cabeza, a los que aún dudan.
De Dr. Samael Aungwie, se ha dicho que los herederos de la cultura de la Atlántida podrían haber sido los egipcios, o los mayas, o tal vez los incas. ¿Qué concepto nos podría verter usted sobre estos conocimientos? Bueno, herederos de la Atlántida los tenemos tanto en el este como en el oeste del mundo. Y sin ir tan lejos, recordemos nosotros que en el Egipto, actualmente, hay pirámides mayas. Esto, de por sí, es demasiado sorprendente. No debemos olvidar, tampoco, el alfabeto naga maya, en el Tíbet. El alfabeto maya, por ejemplo, es similar al nague tibetano, y hasta existe una frase en el Evangelio bíblico que se le atribuye a Jesús, el gran Kebir. Dícese que en las cumbres de El Calvario, pronunció la frase, Eli, Eli, lama sabactani. Los judíos se decían a sí mismos, ¿pero qué quiere decir este? Tal vez está llamando a Elías, o a algunos de los profetas. Vamos a ver si Elías viene a auxiliarle. Eso, moviendo la cabeza en señal de mofa, claro está que sí. Los judíos, realmente, no entendieron el significado de esa frase, no era frase hebrea, ni sánscrita, ni tibetana. Cualquier indito de Guatemala, la sabe traducir instantáneamente, me refiero a los mayas. Esa frase quiere decir, según los mayas de Yucatán o de Guatemala, me refugio en la prealba de tu presencia. Así pues que Jesús de Nazaret hablaba maya. Obviamente que el maya viene originalmente de la Atlántida. Antes de que aquel continente tan famoso se sumergiera entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre, la raza maya se había ya establecido en el oriente y en el occidente del mundo. Ella colonizó el Tíbet y también el Egipto, y testimonios los tenemos en el alfabeto naga maya del Tíbet y también en las pirámides egipcias. Así, pues que tanto el este como el oeste del mundo heredaron de la Atlántida prodigiosos conocimientos. Doctor, ¿a qué se debe que haya tanta similitud entre todas las culturas universales que conocemos y que en todas se hayan edificado pirámides? Precisamente, esto se debe al tronco común atlante. Sería imposible que hubiera tanta similitud entre el este y el oeste si no existiera un tronco común. Indubitablemente, la Atlántida habla por sí misma. Restos de la Atlántida tenemos en las Antillas y también el archipiélago de las Canarias, aún más, conceptúo que la misma España fue un pedazo de Atlántida. La mismísima España. Así pues, si no hubiera sido por ese tronco común, no sería posible explicarnos la similitud entre el Oriente y el Occidente, en cuestión de pirámides, tradiciones, leyendas, etc. De Dr. Samael Aungwie, en 1947, en unas cuevas cerca del Mar Muerto, se encontraron los hoy famosos y llamados rollos del Mar Muerto. ¿Qué nos puede usted decir a este respecto? Ciertamente, los rollos del Mar Muerto son propiedad de los esenios. Se lograron sacar rollos metálicos, costó bastante trabajo su debida interpretación y traducción, máxime cuando hubo que cortarlos en forma de pequeñas laminillas, frase por frase. Pero se logró con buen éxito y hoy los tenemos en nuestro poder, ¿qué es lo que cuenta? Se trata de la sabiduría de los esenios, una secta hebraica antigua, con grandes conocimientos arcaicos. Dicha secta vivía, precisamente, a orillas del Mar Muerto. Los esenios, ante todo, fueron sabios en el sentido más completo de la palabra. Conocieron la sabiduría antigua y se dedicaron a trabajar sobre sí mismos, hablo desde un punto de vista psicológico. Es obvio que lograron grandes transformaciones dentro de lo psicosomático, de lo místico sensorial y también dentro de lo trascendental. Consiguieron el despertar de la conciencia. ¿Qué más? De respecto a una teoría que dice que posiblemente Jesús, el Cristo, haya sido educado o formado por los esenios. ¿Qué fundamentos válidos podría tener esta afirmación? Bueno, lo que sucede es que en los rollos del Mar Muerto se cita al Maestro de la Rectitud,
existente unos 5 siglos antes de Jesús, y se ha confundido, en verdad, al maestro de la rectitud, citado por los esenios, con el Jesús histórico, el gran Kebir. Mas hay que saber entender que el citado maestro de la rectitud, mencionado por los esenios, no es propiamente histórico en el sentido concreto de la palabra. Tengámoslo como el prototipo psicológico individual del ser humano. Entendido así, no tendríamos confusiones de ninguna especie. Obviamente que la parte superior del ser en toda criatura humana, según antiguas teogonías y viejas tradiciones que se pierden en la noche aterradora de todas las edades, es crística en gran manera. Lástima da, verdaderamente, que hoy se hayan olvidado esos conocimientos arcaicos. Debido a tal olvido, la humanidad ha caído en una especie de antropomorfismo muy grave. Por eso no es extraño que en estos tiempos se haga del Cristo un personaje meramente histórico, o antropomórfico, cuando debería hacerse de él, lo que verdaderamente, es él, un prototipo de perfección humana, en cada uno de nosotros. Y respecto también a los rollos del Mar Muerto, pues, se hizo un gran revuelo a raíz de su descubrimiento y de todas las peripecias para descifrarlos. Pero también tengo entendido que luego hubo un gran silencio a ese respecto, es decir, se dejó de hablar por mucho tiempo de ese gran descubrimiento. ¿Podría usted indicarnos alguna razón, que usted piense, para ello? Ciertamente existe, y de mucho peso, si en principio la gente se entusiasmó por el tal descubrimiento, después se enfrió al no poder entender el sentido de tales rollos, y por último se echaron al olvido. Sin embargo, hay gentes que todavía estudian los rollos del Mar Muerto. Creo que valdría la pena estudiarlos, porque contienen enseñanzas esotéricas trascendentales que debidamente comprendidas, podrían iluminar muchos rincones obscuros de nuestro entendimiento. De Dr. Samael Aung-Wie, en todos los libros antiguos, en todas las antiguas tradiciones y leyendas de la humanidad, decimos, así, leyendas porque a veces no alcanzamos a comprender lo que encierran, en sí mismas, se ha hablado de que antiguamente existían objetos voladores. En el Ramayana, se habla de guerras nucleares o algo que podría asemejarse, de naves volantes, y en todas las antiguas culturas se habla también de esos objetos. Entonces quisiéramos que le dijera, a nuestro público radioescucha, ¿habían objetos que pudieran venir de otros planetas? ¿Qué tipo de gentes vienen dentro de esas naves, si son extraterrestres, o si son gentes que habitaron en nuestro planeta hace muchos milenios, y que por diversas circunstancias y ciclos de la vida se fueron acabando esas civilizaciones? Quisiéramos que nos dijera algo sobre eso, Dr. Samael Aung-Wie. Con el mayor gusto platicaremos un poco sobre estas inquietantes cuestiones, relacionadas precisamente con los extraterrestres. En lo que a mí atañe, tuve experiencia directa con los mismos. Para mí no son cuestión, meramente, teórica o utópica, sino que en realidad de verdad los conocí, directamente. Me viene a la memoria, en este momento, un encuentro con extraterrestres. Hallábame precisamente en el desierto de los Leones, en el Distrito Federal. De pronto, un objeto volador no identificado descendió en un claro del bosque. Movido por la curiosidad me dirigí al lugar y grande fue mi sorpresa al hallar una nave cósmica redonda, achatada, sostenida sobre un trípode de acero. Se abrió una escotilla y un hombre descendió por una escalerilla. Detrás de él, venían unas 11 personas, delgadas todas, de mediana estatura, piel cobriza, amplias frentes, de ojos azules, fisonomía noble, etc. Me acerqué al que consideré el capitán de la nave, el hombre que descendió adelante. Le saludé, y grande fue mi asombro cuando él me contestó en perfecto español. Todo pensaba, menos que los extraterrestres hablaran español. En general, todos los de la nave se sentaron en unos troncos de madera, árboles que habían sido derribados, que estaban allí en el suelo. Rogué al capitán, diciéndole:
Soy escritor,